importante es reconocer la actividad del libro de los Proverbios. Decíamos en la mañana que el libro de los Proverbios tiene en su estructura, sobre todas las cosas, que el creyente pueda adquirir la sabiduría a través de comparación. Proverbio en hebreo significa comparación. Implica comparar dos modelos, lo que es correcto y lo que es negativo. Y casi siempre hay un contraste. La sabiduría personificada como una mujer que está en la condición del bien, por supuesto, haciendo que las personas que sigan el caminar de la sabiduría obtengan bienaventuranza, pero también la personificación de la insensatez, de las decisiones no sabias de la vida, revestidas también con el mote de una mujer ajena o con las condiciones de una mujer imprudente o negativa, que también quien siga sus veredas tendrá condiciones negativas. Estas comparaciones se colocan para que el creyente pueda tomar la mejor determinación. Y la mejor determinación es caminar en función de la ley de Dios. Alejarse de esa ley traerá ruina a la vida y al corazón de todos los hombres. Por eso es muy importante saber que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es lo que el creyente tiene que seguir prioritariamente. Al estar en el capítulo número 2 del libro de Proverbios, llega a nuestra mente el recordatorio del final del contenido del capítulo número 1. Hay un tiempo adecuado para buscar la sabiduría y las razones prudentes. Ese tiempo es un tiempo necesario en el cual tenemos que buscar la presencia de Dios. Pero si el hombre desprecia esa sabiduría en ese tiempo, en el tiempo del Señor, en consecuencia, cuando quisiere buscar la sabiduría, no la va a encontrar. Esa sabiduría se esconderá de él, porque ha despreciado la sabiduría de Dios en el tiempo que pudo buscarla. Decíamos en la mañana que esto es algo importante, porque el camino de la excelencia de la sabiduría es colocado por Dios delante de nosotros. De tal manera que el hombre tiene que tomar una determinación lógica, seguir ese caminar, porque es para el bienestar de su alma. Es para él, para ella, la bendición más grande. Lamentablemente, el texto nos dice que los hombres y las mujeres desprecian la sabiduría de Dios y no quieren saber de esa sabiduría. En consecuencia, al no querer esa sabiduría y rechazarla, Dios no puede actuar en sus vidas. Esto es algo duro, pero en la sección final del capítulo número 1 se nos recuerda que aquellos hombres que han rechazado la sabiduría, aunque quieran buscarla después, no la van a encontrar, porque no atendieron al consejo de Dios y en consecuencia vivieron bajo otro principio, que no es el temor a Jehová, y esto trae consecuencias. En el capítulo número 2 del libro de Proverbios, hablamos de la bendición de la sabiduría que desciende de lo alto. Es una dádiva del Espíritu de Dios. La sabiduría en el Antiguo Testamento es relativa a la actividad de Dios en la vida de las personas. El Espíritu no actuaba en la vida de todos los creyentes en el Antiguo Testamento, sino actuaba en función muy particular. Sobre todo, era sinónimo el Espíritu de aquellas personas que asumían la vida con sabiduría. Ellos estaban llenos del Espíritu. Por eso Salomón estaba lleno del Espíritu de Jehová. Por eso Daniel tenía el Espíritu de Jehová. ¿Por qué? Porque eran personajes que a la luz del pueblo de Israel tenían el don de la sabiduría, el don del Espíritu de Dios sobre sus vidas y sus determinaciones. Curiosamente, tanto Salomón como Daniel iban a ser colocados como paradigma al cual las personas tendrían que seguir, porque ellos estaban anclados en la sabiduría que desciende de lo alto, no en sus expectativas ni en la condición de sus méritos. Estaban anclados en la voluntad de Dios y en el seguir la sabiduría que venía de parte del Señor. Por eso la bendición de un joven que espera siempre en el actuar de Dios, que le revelará sueños, interpretaciones de sueños, que actuará en favor de él para tomar decisiones y ejercer también un buen gobierno, un buen
juicio dentro del gobierno, por ejemplo, en las zonas de Babilonia, en el caso de Daniel. Pero cuando llegamos al capítulo 2, nos topamos con 6 estrofas de sabiduría claramente bien delimitadas. Podemos encontrar la primera en la disposición dada del versículo 1 al verso 4 de Proverbios capítulo 2. La Biblia dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Esta primera implicación en la mención de estos versículos colocan una primera estrofa que exalta la sabiduría. La sabiduría tiene que ser anhelada y tiene que ser buscada por los hijos de Dios. En el caso del capítulo número 1, no basta en realidad con una condición negativa. Tenemos que recordar un principio que es muy importante. La oferta de la sabiduría es dada por Dios, pero los hombres desprecian esa sabiduría de Dios. El día de hoy la gente tiene en una condición negativa las Sagradas Escrituras y lo considera un texto religioso y nada más, y no quieren saber nada de la Biblia, negándose para sí la bendición de seguir la voluntad de Dios. Es terrible cómo la sociedad considera la Biblia como un texto enajenante. Hace poco alguien me obsequió un libro que se llama Lo enajenante de las Sagradas Escrituras. Y por supuesto, en realidad es casi una ofensa ese texto como regalo. Pero tenía una intención: demostrar la condición negativa de la Biblia. Algo verdaderamente absurdo. Pero sí tenemos que focalizar que para nosotros los creyentes esa sabiduría de Dios es apreciada y es verdaderamente asida por nosotros. Queremos esa sabiduría de Dios que regule nuestros pasos, no la despreciamos. Pero el hombre que desprecia la voluntad de Dios trae para sí condenación. Lo mismo pasa en la ejecución de Cristo Jesús. Dios invita a todos los hombres a venir a Jesús. ¿Y qué hace la humanidad? Con esa oferta tan grande del Evangelio, de bien a bien los seres humanos rechazan el encuentro con Jesucristo. No quieren saber nada de Jesús y desprecian la voluntad de Dios en Cristo Jesús como Salvador y Señor de la vida. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, la consecuencia que tiene al rechazar a Jesús es la condenación eterna para la persona. Pero ahí está la gente ensimismada, ubicada en su orgullo, rechazando una y otra vez el propósito de Dios en Jesucristo para su vida. Como aquellos hombres rechazaban la condición de la sabiduría que descendía de lo alto. Para nosotros, esta primera estrofa de los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Proverbios implica que tenemos que ser dóciles a la voluntad de Dios, a la reflexión en la palabra de Dios, en el deseo y la convicción de atender las verdades de la Escritura. La recomendación es como a un padre a un hijo, y así se personifica el narrador, el mismo Salomón, hablando a los hijos de Israel y convidándoles mandamientos de bendición y de gracia. Por supuesto, se les invita a ser dóciles a la voluntad de Dios, a no resistirse a la voluntad escriturada de Dios o las Sagradas Escrituras, siendo dóciles, reflexivos y vinculados al deseo de conocer más de su Señor. El hombre de Dios será cada día más sabio. Pero por supuesto, es muy importante reconocer que el narrador no habla en función de su sabiduría. No dice: mírenme, ese es el cúmulo de mi experiencia, de todo lo que he adquirido como sabiduría a lo largo de todos estos años. En realidad el narrador está hablando en nombre de la sabiduría de Dios. No habla en nombre propio, habla en nombre en realidad del Señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesores. Y bueno, entonces tú entenderás, y apertura el versículo número 5, entenderás la condición de esa sabiduría que viene en el nombre del Señor. Esto es muy importante porque esto no deja de ser también una voz profética. Porque en realidad es ese sabio que está recibiendo la sabiduría de Dios y la transmite a sus hijos, a sus discípulos, y les quiere encaminar en los pasos del Señor. Es un profeta, porque el Nevi'im, el profeta, recibía la voluntad de Dios y la comunicaba porque era una verdad que ardía. Es decir, algo que arde, que no se puede contener y que tiene que declarar de forma inmediata. Y esto, sin lugar a dudas, es la actividad del proverbista, que recibe esa sabiduría y que no habla para sí, sino habla en el nombre de Dios y coloca la sabiduría que viene de Dios delante de los discípulos del Señor. Por supuesto, tenemos que pensar en poner oído atento a la sabiduría. A la voz del Señor tenemos que estar atentos. Si un padre quiere tener autoridad delante de sus hijos, tendrá que remitir inmediatamente al contenido de las Sagradas Escrituras, para que lo que resuene en el oído de sus hijos sea la expresión misma de Dios en el corazón de ellos. Y esta es la función de todo corazón que recibe la palabra del Señor. El versículo número 2 nos dice que el corazón se tiene que inclinar ante esa verdad que desciende de lo alto. Por supuesto, ser atentos a la sabiduría e inclinar el corazón a la ejecución de esa palabra, que es aquella que produce la prudencia en la vida de los hombres. En el pensamiento de los hebreos, el corazón no era la cúspide de toda la carga de la emotividad. Era el sentido intelectual, era el sentido que llevaba a los hombres a reflexionar. Lo que permitía que el hombre pensara en realidad era su corazón, porque en esa condición reflexiva encontraba determinación para sus decisiones delante de la vida. Es muy importante hablar de estas ventajas de la sabiduría que se empiezan a describir a partir del versículo número 5 hasta el versículo número 19. Ahora, los siguientes trazos de estas estrofas están del versículo 5 al 8 y del 7 al 8, con una intención muy clara y definida. Primero, invitar a reconocer que hay que buscar esa sabiduría como si fuera el mayor tesoro. Recuerdo la dedicatoria de una Biblia haciendo alusión a esto, y un padre le escribía a su hijo: te obsequio el mejor tesoro que podrás encontrar en la vida, y colocaba estas palabras: en las Sagradas Escrituras tienes la guía y la dirección, pero tienes el mayor tesoro que Dios pueda brindar a la vida de los hombres. Y por supuesto, tal vez el joven dijo: ¡ay! ¿Cuánto tengo que leer? ¿Tanto tengo que dedicar? Mejor me hubiera regalado otra cosa a mi papá. Pero al cabo del tiempo, ese libro verdaderamente significó para él el mayor tesoro. Y no hay creyente que considere a menos a la Escritura. Al contrario, es el mayor tesoro que tenemos en la condición de la vida, porque nos invita a asumir la sabiduría, que es invaluable en realidad. Podemos reconocer algo muy importante. Entonces, dice el texto: entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿De dónde viene la sabiduría? No de la experiencia del proverbista. La sabiduría viene del Dios de la vida, del Dios Todopoderoso, que invita a los hombres y a las mujeres a tener una comunión personal con Él. Por supuesto, el hombre y la mujer en una comunión personal constante con Dios encontrarán respuesta de Dios para sus decisiones. Tendrán la guía del Señor, porque en esa relación personal con el Señor encuentran todo estímulo de sabiduría, porque solo la sabiduría que Dios brinda al hombre
hace verdaderamente al hombre un ser que es bendecido a lo largo de toda su vida. Por eso la sabiduría de lo alto tiene que ser la guía y protección para sus hijos. Y así lo tenemos que identificar. Versículo 7 y verso 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Pero tenemos que buscar esa sabiduría. Tenemos que encaminarnos en la verdad de Dios y por supuesto Dios guardará nuestra vida. Esto forma parte de su promesa. Caminar con el Señor como lo hacían aquellos patriarcas. Incluso uno de ellos fue llamado el amigo de Dios. Abraham, el que caminó con el Señor en realidad, en sus decisiones y en su ejecución de fe. ¿Saben? El amigo de Dios, el que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Viendo esa vida, nosotros también tenemos que caminar de la mano de Dios, sin desatender, por supuesto, esa comunión personal con el Señor, que es bendición para nosotros. El versículo 9 al verso número 11, la Escritura dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La sabiduría en realidad protege a los hombres de las seducciones de las malas compañías. El hombre aprende a distinguir, el hombre y la mujer de Dios aprende a distinguir el consejo de la voluntad de Dios, las condiciones que son adecuadas, pero apegado en la palabra. Si no es así, si no hay un apego concreto en las Sagradas Escrituras, entonces ¿qué consejo puede tener el hombre que sea adecuado? ¿Cuál va a ser el estímulo del movimiento de su existencia? El consejo de los amigos que no tienen el temor del Señor, que invitan a condiciones negativas. El mal consejo de aquella mujer que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios en su vida, pero que quiere dar consejos atrevidos a aquella mujer que considera la verdad de Dios como prioridad. Que no sea la oscuridad la que aconseje nuestra vida. Que de ninguna manera marchemos hacia el mal, haciendo caso a los malos consejos de las personas que no conocen del temor de Dios. El temor de Dios tiene que estar presente en nuestra vida y tiene que dirigir nuestras decisiones, nuestra actividad. Tenemos que dar cabida a la sabiduría. El cristiano tiene que recordar todas las promesas de su Señor. Solamente así será bienaventurado. Pero si hacemos un lado la palabra, si no vivimos en el temor de Jehová, no podemos encontrar ningún sentido de bienestar y sucumbiremos a la seducción, a la pretensión de las malas compañías y de los malos consejos. La sabiduría que desciende de lo alto nos libra de condiciones negativas. Versículo 12 al verso número 15. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. No es algo digno de imitar las condiciones negativas. Y a veces el paradigma, ¿no?, de lo negativo es aquello que se busca. ¿Cuál es el modelo que se sigue en la actualidad? La condición de la ociosidad, del disfrute de la vida por encima de todas las cosas, la vida cómoda, sin esfuerzo, sin trabajo, sin dedicación. Esos son los estímulos de una sociedad vacía. Y por supuesto, es aquello en lo cual el creyente no debe de andar de ninguna manera. Las condiciones negativas y aquellos que deciden el camino negativo tienen una condición perversa en su ser y en consecuencia recibirán la retribución de parte de Dios por esa decisión de tomar un camino negativo. No puede ser un paradigma para un joven el narcomenudeo,
o las condiciones negativas. No puede ser el paradigma para un joven del Señor la entrega y el servicio a las cosas que son negativas, el soborno, la injusticia, las condiciones violentas, ponerse y a unirse a una para hacer daño a alguna persona y motivar así una práctica de bullying en las escuelas, en la actividad laboral, el mobbing, condiciones que son perversas y que los hombres optan y deciden caminar en ese tipo de principios. No es el modelo para el creyente. Las invitaciones perversas y las cosas negativas no tienen cabida para aquel hombre y aquella mujer que tienen temor a Jehová. Caminarán más bien por la senda que es adecuada y esperarán notoriamente en el principio de la luz que viene de la sabiduría de Dios. Ahora, versículos 16 al 19. La palabra de Dios dice así: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Pero aquí está el paradigma. Aquellos que deciden caminar en condiciones negativas, es una decisión en realidad, tienen para sí el fruto y resultado de esa decisión negativa. Como una mujer que seduce, que hace daño, por supuesto, tenemos que entenderlo a la luz de la cultura judía, que tiene un tanto una carga de misoginia en su expresión. Pero también puede ser el varón perverso que seduce, que hace daño y que tiene una condición negativa. ¿Qué encontramos en esta estrofa? Por supuesto, la condición de la mujer de otro, la adúltera, la mujer extraña, la mujer extranjera, que engaña con principios que no son propios del pueblo. Se ve claro en este caso que se alude a principios paganizados. El texto que tenemos en Reina Valera habla de ser librados de la mujer extraña, que no forma parte del pueblo, que es extranjera. ¿Pero por qué dice esto? Porque el pueblo de Israel tiene un marco de acción. ¿Cuál es la ejecución del pueblo de Israel? Seguir a Jehová de los ejércitos. Quien tenga otra idea de seguimiento en un marco religioso será confinado a esa categoría de ser una mujer extraña, ¿no?, o ser un hombre extraño. Alguien extranjero que tiene otro tipo de mentalidad y que en esa mentalidad lleva al pueblo a una condición negativa. En toda la carga profética nos encontramos el término fornicación relativo a las cargas idolátricas paganizadas. Aquellos hombres y aquellas mujeres que pertenecían a los cultos idolátricos y que motivaban al pueblo de Israel a la idolatría. Esta visión implica aquel conocimiento que lleva a los hombres y a las mujeres del Señor a alejarse de la voluntad de Dios. Pero usted le puede poner el mote que sea. En realidad, las personas que motivan a los hijos de Dios a vivir fuera de la voluntad de Dios están catalogados como una mujer extraña o como un hombre extraño. Por supuesto, se invita al pueblo a reconocer esto, a tener sobre todas las cosas una resistencia a las condiciones negativas. El alto sentido de la fidelidad conyugal ahora se muestra como símbolo de la alianza con el Dios de Israel, una alianza que no se debe de quebrar. De los creyentes contemporáneos, una alianza con el seguimiento de Jesucristo por encima de todas las cosas, para no sucumbir a culturas extrañas y en consecuencia a invitaciones negativas que hagan que los hijos y las hijas de Dios transgredan el pacto, renegando de su Señor con sus prácticas y con condiciones de desobediencia a la voluntad del Señor. Por supuesto, la casa de esa mujer que lleva a los hijos de Israel a violar el pacto con Jehová está integrada de continuo a la muerte. Y aquellos que sigan ese parámetro extraño
lo único que les resta es alejarse de los senderos de la vida. No tendrán bendición en la condición de su ser. Para finalizar, los últimos versículos. Versículo número 20 al versículo número 22. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Pero ¿por qué es importante el sentido del pacto y el sentido de la tierra? Amados hermanos, para esas comunidades del pueblo de Israel, este es un recordatorio de las promesas de Dios. ¿Qué prometió Jehová a su pueblo militando en el desierto? Un pueblo obstinado, lleno de prejuicios contra su propio Dios, en una condición negativa. El anhelo que se tenía como principio esencial era la posesión de la tierra prometida. Ese era el ideal, marchar a la conquista de esa tierra. Era una oferta salvífica en relación a la tierra, a esa tierra donde fluye leche y miel, a donde el pueblo tendrá que caminar, pero también ese sentido de esperanza para usted y para mí. Caminar al ejercicio de la voluntad de Dios como ese lugar que es para nosotros la función natural. Será nuestra tierra prometida, por supuesto, que se cristaliza y se hace realidad. No es un sueño, es una realidad si vivimos en la palabra del Señor, en el temor de Jehová, y si somos creyentes fieles a la voluntad del Señor. La recomendación a permanecer en todo aspecto de fidelidad es para nosotros el mandato de este capítulo 2. El ideal de la tierra prometida para nosotros es prioridad, pero ahora ese ideal se llama evangelio. Vivir en el evangelio de Jesucristo es lo prioritario para el creyente contemporáneo. Tenemos que andar en los caminos que el evangelio marca y traza para nosotros. Esas son las veredas de los justos actualmente y tenemos que militar en ello. Sin embargo, otra vez el creyente es invitado a una decisión, como lo veremos en cada capítulo de Proverbios. ¿Hacia dónde quieres ir? Si quieres ir en la condición de esa cultura extraña, encuentras perdición. Pero más bien la invitación es en habitar la tierra, en la condición de vivir en las promesas de Dios para la vida. Amados hermanos, somos convidados al temor de Jehová. El buen entendimiento está en seguir la voluntad de Dios para la ejecución de la vida, a la cual hemos sido llamados, a esa voluntad que es agradable y perfecta. Oremos al Señor.